Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 122. La Edad Media. Esa bonita Edad Media, sobre todo en la parte final, donde hay un auténtico renacer de las artes, de la cultura, de la enseñanza. Vamos a seguir con ella. Desarrollo de la cultura. La cultura en general pues son todas las artes y todas las asignaturas. Todo es cultura. Cultura significa cultivar. Cultivar es propiciar a una tierra un producto agradable e idóneo. Lo mismo nos cultivamos cuando aprendemos. ¿De qué? De todo esto. Todo esto es cultura. Por eso, en mi canal, que he querido que tenga un carácter cultural, no he querido suprimir ninguna asignatura, ninguna temática. Me quedan algunas y tengo unas ganas de acometerlas, pero me estoy refrenando porque ya son demasiadas. En fin, Dios dirá. Desarrollo de la cultura. A pesar de la anarquía, es decir, el sin gobierno, el sin estructura feudal de los siglos XI y XII, la instrucción, la enseñanza, no fue abandonada del todo, quedaba un rescoldo, unas chispitas. ¿Dónde? En los monasterios y en las catedrales. Siguió enseñando, pues, las 7 artes liberales, que así se llamaban, y la teología. Las 7 artes, recuerda que eran las comprendidas en aquellos dos grupos, el trivium, de 3 asignaturas, y el quadrivium, de las 4 siguientes. Se daba en las escuelas monacales y en las escuelas catedralicias, donde había profesores capacitados, más o menos. Los profesores eran fichados, por así decirlo, por los buenos, pues por los mejores monacatos o las mejores catedrales, las que tuvieran más dinero. Oh, aquel profesor es fabuloso, oye, tráele aquí para nosotros. Ah, pero habrá que pagarle. Bueno, en fin. Dice, donde había profesores capacitados. Incluso, además, se añadía la filosofía y el derecho eclesiástico. Las dos asignaturas, filosofía y derecho eclesiástico, sí lograban fichar a algún profesor que pudiera darlo. Y entonces esos monasterios o esas catedrales decían, no, nosotros damos, además del trivium y el quadrivium, damos filosofía y damos también derecho eclesiástico. Era todo un mérito. En el siglo XIII, al compás del desarrollo económico, primum vivere, deinde filosofare, primero comer, luego filosofar. Esto siempre ha sido cierto. Dice, al compás del desarrollo económico y del aumento de la riqueza, resurge el amor a la cultura y a las artes. Cuando el hombre ya pudo dedicar un espacio de tiempo a no agachar el lomo para arar la tierra, a no coger cebollas, a pastorear, y le quedaba, entonces viene la preocupación por lo filosófico, por lo intelectual. Y entonces, a medida que se iba superando las necesidades, iban siendo estando más a mano y más baratas, por la producción económica, industrial, pues el hombre tuvo tiempo de dedicarse al arte y a la cultura. Cuando el padre necesitaba del chiquillo para ir a cuidar las cabras, en cuanto tenía 7 años le mandaba con las cabras al monte y que no se te pierda ninguna. Poco tiempo tenía el pobre para estudiar, porque no todos han sido Migueles Hernández, que era el típico chiquillo que, aun teniendo que atender a las cabras, tuvo el gran mérito de cultivarse. Puedes coger la historia de la literatura, que es un ejemplo admirable, pero no es el caso de todos. Ahora, si el padre ya tenía sustento, tenía posibles, el hijo podía decirle, bueno, ¿qué quieres estudiar? Pues venga, vete a estudiar, no te va a servir de nada, porque no tenían mucha fe en los estudios, la verdad se ha dicho. Padre, es que será la única posibilidad
de que deje el campo y me pueda luego encontrar trabajo al servicio de algún gran hombre para llevar las cuentas, para escribir, de escribano. Bueno, pues vete a estudiar, pero no te llevas un duro. Allá, apáñatelas. Y eran los hijos de los pobres que, apañándoselas y haciéndolas mil y una para comer todos los días, se iban a estudiar. Vamos a verlo. El amor a la cultura y a las artes, y el saber, refugiado en monasterios y abadías, al principio sale plenamente a la luz, con la fundación de las universidades, donde acuden millares de estudiantes, y la cultura toma gran auge. Era la oportunidad de la vida del pobre, estudiar. ¿Y queréis que os diga una cosa? Sigue siendo verdad. Una de las mejores promociones de la persona que nace sin posibles, sin dinero, sigue siendo la cultura y el estudio. La literatura, por ejemplo, que tuvo escaso desarrollo en los primeros siglos, nadie hacía ni novelas, ni teatro, ni nada al principio de la Edad Media, aunque algo hay, lo puedes ver también en la historia de la literatura, florece desde el siglo XII en diversos países, como en España, Francia y sobre todo en Italia, en donde un genio, Dante Alighieri, produjo a principios del siglo XIV, 1300 y pocos, la obra maestra de su literatura, la Divina Comedia. Un libro excepcional, de empaque de categoría mundial. La actividad artística fue también muy fecunda, pues en el siglo XIII floreció el estilo gótico, ese estilo que nos deja siempre embobados, con su altura, con su esbeltez, con sus grandes vanos rellenos de vidrieras, y unos interiores realmente impactantes, que se prolonga hasta el Renacimiento, el arte gótico, y del que nos han llegado numerosas y bellas catedrales que guardan tesoros de arte, esculturas, pinturas, orfebrería. En una catedral hay de todo, es un auténtico museo. Precisamente este año, cuando estoy realizando este vídeo, es el centenario de la catedral de Burgos, una de las más afamadas y bonitas de España, juntamente con León y Toledo, ese trío magnífico. Pasamos a las universidades, esa institución que todavía tiene el empaque. ¡Wow! Sí, su hijo ha ido a la universidad, es el primero de su familia que va a la universidad. ¿Y dónde ha estudiado? En la universidad. Y la palabra universidad no para de estar en boca de todo el mundo que tiene ilusiones de promoción cultural. Hasta el finales del siglo XII, es decir, 1190 y tantos, no hubo más centros de enseñanza, nos lo han repetido ya por activa y por pasiva, que las monacales y las catedralicias. A partir de la siguiente centuria, en el siglo XIII, 1200 y algo, aparecen las universidades y los colegios. Siglo XIII. Universidades y colegios. Veamos qué diferencias hay de unas a otras y qué es lo que eran. Las universidades surgieron a principios del XIII de la libre asociación de maestros y estudiantes. Qué cosa más curiosa, O sea, no fueron creadas como se crean hoy, por un gobierno que tutela, un gobierno que pone los fondos. No. Maestros
que querían impartir los conocimientos que tenían y estudiantes que aspiraban a recibirlos. Hacen una asociación como un equipo donde tanto era un miembro de ese equipo el maestro como el estudiante. Y las normas que hicieran habían de abarcar a ambos estamentos, tanto a maestros como estudiantes. Libre, es decir, sin que estuviera forzada por ninguna otra institución estatal que impusiera unas normas. No, aquí las universidades o los estudios o esto. No. Aquí somos los maestros y los estudiantes totalmente soberanos de nuestra actividad. Somos una asociación. Y esa asociación la llamaron universidad. Como universidad, que si viene de universo, pues tendría un sentido de que allí se admitía a todo el mundo que tuviera algo que comunicar o que quisiera aprender algo. Libre, de acceso libre, no cerrada. Y a ser posible donde no hubiera condicionantes de tipo económico para poder estar allí, puesto que accedían, y quienes tenían ese deseo de saber eran las clases humildes, los hijos de los pobres. El hijo del rico no necesitaba saber, ya tenía, aunque luego hay honrosas excepciones, y no solo honrosas excepciones, sino mayoría de gente ilustre que era de gente rica, porque el dinero pues no restaba, sino que ayudaba. Siempre lo ha hecho. Surgieron de libre asociación de maestros y estudiantes, que se denominó universidad a la corporación así formada. Fueron centros de enseñanza, que diríamos enseñanza media superior. Enseñanza media y superior. Una mezcla de lo que diríamos enseñanza media y superior. No enseñanza primaria, donde se veían los rudimentos de aprender a leer y a escribir, sino ya media y superior. De vida autónoma, que ellos se regían. Tenían sus propias leyes, las votaban o las instituían, y luego sus propios jueces y sus propios controles y sus propios examinadores y gobernantes, elegidos por ellos, desde el interior de la universidad. Dice, y muy privilegiados, porque la verdad es que cuando las autoridades, los reyes, etcétera, y los prelados vieron que aquello era bueno, le dieron privilegios, les dieron derechos, incluso a veces también les dieron dinero, como ya veremos. Pero reconocieron que era algo muy noble, algo muy pertinente y adecuado, y lo favorecieron desde el principio. No se opusieron las autoridades. Dice, y allí asistían miles de estudiantes, legión. Las instalaciones normalmente siempre se quedaban pequeñas. En las clases se daba hacinamiento. Bancos para sentarse meramente, para escuchar, y en los pasillos había que coger sitio. Todavía quedan algunas universidades o alguna instalación, como es clásica la de Salamanca, donde enseñaba Fray Luis de León, que podéis ir a verla, para que veáis qué ambiente había, y poder imaginaros a Fray Luis de León después de su aparición y salida de la cárcel donde sus enemigos le habían metido, decir aquello de
sala llena, expectante. ¿Qué dirá Fray Luis de León? Ahora pondrá a sus enemigos a caldo. Y él, grande de corazón, dijo aquella famosa frase que realmente pone los pelos de punta. Chicos, estudiantes, decíamos ayer, y siguió con una lección, como si no hubiera pasado nada. ¡Qué grandeza de alma! Bueno, seguimos. Es que esto de enrollarse. Dice, encarnan el afán general del saber, típico del siglo XIII, que de los monasterios había pasado a las ciudades libres, y por tanto a los laicos, muy importante. El saber que había estado relegado a los clérigos, a la Iglesia, se esparció, pasó al mundo laico, aunque todavía siguió dando coletazos la estructura eclesiástica dentro del saber y para ser admitidos en algunas facultades o en algunos estudios exigían que tuvieras un grado clerical. Vosotros sabéis que las órdenes o el sacramento del orden en la Iglesia, en la estructura clerical, tiene 7 escalones. Algunos de ellos los conocerás. El monaguillo es un orden. El diácono, y en el orden penúltimo estaba el de presbítero o sacerdote, y en el orden último el de obispo. Pero había 7 anteriores. Bueno, pues en algunas universidades te exigían que recibieras alguna de estas órdenes para poder ingresar o poder recibir tales o cuales lecciones. Muy curioso. Pero bueno, fundamentalmente aquellas órdenes no conferían ni ninguna santidad a los que, por obligación, las recibían para poder estar en la universidad, ni tampoco ninguna obligación, es decir, eran formalismos. Dice, y pronto se convirtieron en los centros directores, estas universidades, de los movimientos intelectuales, que tanto auge alcanzó en las 3 últimas centurias del medievo, el 13, 14 y 15. Aunque casi simultáneamente se organizaron en Francia e Italia, simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, comunidades de profesores y alumnos que se reunían en una determinada localidad para dar unos y recibir otros la instrucción. Pues, dice, aunque simultáneamente se dio en Francia, Italia, España, hubo una que destacó sobre todas, que fue la Universidad de París. Fue la que tuvo antes una organización más completa, la cual sirvió de modelo y de escaparate para todas las demás de Europa, siendo la que alcanzó mayor celebridad en la Edad Media. Estos nuevos centros culturales rebasaron con mucho el nivel cultural de las escuelas de la etapa anterior. Es decir, enseguida el nivel logrado en los conocimientos y en la enseñanza fue muy superior al de las monacales y catedralicias anteriores. Superaron el nivel, pero con amplitud, y además muy rápidamente. Estos nuevos centros de pues las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, quedaron reducidas a una facultad de carácter preparatorio. Es decir, un poquito el esquema de las universidades de aquel entonces fueron las artes liberales, que eran el trivium y el quadrivium, que ya hemos dado en otros capítulos anteriores. Esta era la preparación para otras 3 facultades que eran las
gruesas, las importantes, las de nivel. Perdona. Quedaron como... En efecto, tanto la Universidad de París, cuando alcanzó su pleno desarrollo en la segunda mitad del siglo XIII, como las otras universidades organizadas en imitación suya, comprendían 4 facultades, una preparatoria y otras 3. La de Artes Liberales, aquí. Teología. Derecho canónico o eclesiástico. Derecho canónico, que es el derecho eclesiástico de la Iglesia. Eclesiástico. Y, en último lugar, la medicina. La más importante por el número de alumnos, porque era donde llegaban todos y tenían que pasar por ella. Lógicamente, ¿cuál iba a ser? Pues la de Artes Liberales, la preparatoria, que equivalía al actual bachillerato, que viene siendo en casi todos los países la graduación previa para la universidad. O sea, esto equivalía al bachillerato. En ella se daban cursos de las 7 artes liberales, las 3 del trivium y las 4 del quadrivium, o sea, de cultura general, los cuales eran imprescindibles seguir para luego poder especializarse en una de las 3 restantes facultades. La más importante de las cuales, ¿cuál diréis que era? Pues la teología. Todavía, digamos, la actitud social estaba encaminada a la religión, a Dios. Luego, más adelante, iría cambiando la cosa, pero saliendo de la Edad Media, donde todo era religión, aquí siguió siendo la asignatura más importante, la teología. También se formaban allí, menos mal que se ha acordado de nosotros, se formaban allí las universidades, además se formaban allí los maestros, que aspiraban a dedicarse a la enseñanza. Tendrían una programación de estudios dependiente de cada universidad, porque cada una establecía sus programas y sus estudios a la medida que ella estimaba, para que una persona pudiera darle un título para que pudiera enseñar. Es decir, un principio de magisterio, de lo que llamamos magisterio, que sería una mezcla, pues seguramente todo el trivium y el quadrivium, y luego estas, pero en grado de menor profundidad. Las enseñanzas, cosa curiosa, se daban en latín. Y alguno dirá, ojo, qué atraso. Pues en aquel tiempo fue un adelanto, porque al darse en latín, una lengua única, podía asistir estudiantes de todas las naciones, que ya tenían sus lenguas romances o de otra procedencia, eslavas o germanas, y eran muy diferentes, ya no se podían entender unos con otros, pero en latín sí. Entonces, todo aquel que quería ir a estudiar, lo primero que tenía que saber era latín. Padre, que yo voy a estudiar. ¿Pero cómo vas a estudiar si no sabes latín? Bueno, pues que me lo enseñe el cura. Y el cura del pueblo, de acuerdo con los padres, enseñaba las declinaciones del latín y los primeros frases y todo esto para poderse defender en latín a los niños, a los rapaces, que sus padres querían que luego fueran a estudiar. Entonces el niño ya salía del pueblo con cierto conocimiento de latín. El cura del pueblo le había introducido el latín para poder ir luego a cualquier universidad, a Bolonia, a París, a Ámsterdam, a Salamanca,
pero ya llevaban el latín para poder entender. Que era en aquel tiempo la lengua de la Iglesia y de las personas cultas. No se entendía que una persona fuera culta si no sabía latín. Y también era de carácter internacional. Se hablaba la gente culta de todos los países, sabía latín. Y el método de enseñanza consistía, pues mira, lo vas a entender muy fácilmente porque es este que te estoy haciendo yo a ti ahora. Y el método consistía en leer y comentar los libros de mayor autoridad y prestigio de cada materia. Y sobre ello discutían luego el profesor y los alumnos. Aquí todavía no podemos hacerlo, pero bueno, en los comentarios ya veréis muchas pautas y muchas opiniones. Pero que duda cabe de que esa interlocución entre maestros y alumnos es muy, muy provechosa. Como los únicos libros que había eran los escritos en pergamino, ya sabes que son pieles de cordero curtidas, y copiados a mano por los copistas de los monasterios, eran caros y muy escasos. Los alumnos no podían disponer de ellos. Era la colectividad, la hucha creada por profesores y alumnos con muy exiguos haberes, los que se destinaban a adquirir libros, porque sin los libros no se podía dar clase. Dice, por lo cual la enseñanza era casi exclusivamente oral, de boca. El profe habla, tú escuchas. Si luego te permite levantar la mano para hacer alguna objeción o alguna pregunta, pues lo haces, pero todo por oral. De escrito, nada, no había de escrito más que el libro de pergamino. El empleo del papel no se generalizó hasta el siglo XV, 1400 y pico. Ya sabéis que la primera fábrica de papel del mundo estuvo en Hatla, hecha por los árabes, que nos trajeron también las técnicas de fabricación del papel a España. A imitación de la de París se fundaron en el siglo XIII otras muchas universidades. Las más famosas de la Edad Media fueron Montpellier, célebre precisamente por los estudios de medicina, en Francia, igual que también estaban en Francia, la de Orleans y Toulouse. En Italia, la gran universidad de Bolonia, donde vimos que había estado por allí Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Especializada, así como la de Montpellier en medicina, esta la de Bolonia en derecho. Está en Italia. Oxford y Cambridge, que todavía tienen renombre en Inglaterra. Salamanca, en España. Y también, con una menor proyección, que durante mucho tiempo luego desapareció, pues fue la de Lérida. Hoy Lérida tiene también universidad. A fines del siglo XII, el ansia creciente de cultura y el número cada vez mayor de escolares hicieron surgir un nuevo tipo de centro cultural. Es decir, había tanto estudiante y no podían entrar en las universidades, y todas las ciudades querían tener centros de estudio, que se hizo otra institución paralela a la de la universidad, que fueron los colegios, que se llamaron estudios generales. Estudio general. Hace poco hemos hablado del Estudio General de Palencia, la ciudad donde estudió Domingo de Guzmán, el burgalés. A los pocos años de haber pasado por allí Domingo de Guzmán, los reyes dieron el título de Estudio General
a ese centro en Palencia. Era de menor rango que la universidad. Y normalmente hubo muchas que primero pasaron por estudio general y luego prosperaron y tomaron el título ya de universidad. Aquí nos va a hablar de ellas. Que sustituyó a la escuela catedralicia, que había sido la más importante de la ciudad. Es decir, la escuela catedralicia sale del ámbito eclesiástico clerical y pasa a convertirse en estudio general de carácter más laico. Si bien estos nuevos centros de enseñanza seguían dependiendo de los respectivos diocesanos, de los prelados, de los obispos y también del Papa, o sea, todavía el estudio general tenía el sello, digamos, y la dependencia de la Iglesia. Pasó de la escuela catedralicia a ser llamada estudio general, pero todavía bajo la tutela y la dirección de la Iglesia. Ya no estaban radicadas en la misma catedral. O sea, la escuela catedralicia sí, estaba en la catedral. Los estudios generales ya fueron a otro edificio fuera de la catedral. Esa fue también un signo ya de la progresiva independencia. Y desde un principio gozaron de la protección de los monarcas. Es decir, si antes era solo la Iglesia, estos estudios generales empiezan a recibir la protección de los monarcas. A principios del siglo XIII, los profesores y los estudiantes de París, siguiendo el ejemplo de mercaderes y artesanos que se agrupaban para defenderse mutuamente, se asociaron. Su corporación se denominó universidad. Y ya sé que estamos repitiendo algo que hemos dicho, pero es que esta señora María Comas, en su libro, lo hace pues bastantes veces. ¿Por qué? Porque sabe que los alumnos despistados, como yo lo era, cuando oías 2 veces la misma cosa dentro de la clase, decían, eso ya lo he oído, y se te grababa. Y es que el arte de la enseñanza tiene pocos misterios. Repetir y repetir. Su corporación se denominó Universidad de los Maestros y de los Estudiantes de París. Tal es el origen de la universidad, probablemente más antigua de Europa. Análogamente, los profesores y alumnos de otros centros formaban una asociación denominada Universitas Magistrorum et Scholarum, que no significa más que universidad de maestros, el genitivo plural, y scholarum, lo mismo, genitivo plural de escolares. Y desde el principio del siglo XV, la palabra universidad empezó a aplicarse con un sentido restrictivo a tal comunidad de maestros y alumnos, nombre que ha perdurado hasta la actualidad. Aunque los estudiantes pertenecían a todas las clases sociales, en su mayoría eran pobres y no podían costearse el alimento ni la habitación. Para resolver ese problema, personas caritativas crearon colegios, que eran como hostales, hoteles de bajas prestaciones, y hospederías gratuitos. Oye, que no sé dónde cobijarme esta noche. Bueno, pues vete al colegio o a la hospedería de estudiantes, donde se sometía a los estudiantes a una severa disciplina. Porque claro, tú mete a unos cuantos estudiantes jóvenes, fuera de su casa, del báculo paterno, juntos todos, la que podrían haber liado. Entonces, en aquellos hostales y colegios y hospederías para estudiantes, lo primero que había era una férrea disciplina. Aquí no se hace esto, aquí lo otro, a tal hora, silencio, no sé qué, una férrea disciplina. Eso sí, no pagaban nada, eran gratuitos. Uno de los más célebres colegios de Francia fue la Sorbonne. Uno de los colegios más famosos, es decir, para hospedaje de los estudiantes, fue el colegio famoso llamado Sorbonne,
con dos M's. Curioso, verás por qué. Hoy a la Universidad de París muchas veces se le dice la Sorbona, ¿vale? Y viene de este colegio anexo a la universidad, creado por el limosnero de San Luis. San Luis, rey de Francia, si fue santo, tendría valores humanos muy en alto grado, y se preocupó del mantenimiento y de la asistencia de estos estudiantes pobres que llegaban a París para estudiar. Y le dijo a su limosnero, que en aquel momento era algo así como el ministro de Asuntos Sociales, que dedicase unos dineros a estos chicos. Este ministro, este limosnero, se llamaba Roberto de Sorbón. Roberto de Sorbón. En concreto, fue hecha para los estudiantes de teología, de la más importante. La primera universidad que hubo en España fue la de Palencia, fundada por Alfonso VIII en 1312, que tuvo corta duración, no duró mucho. Mi padre estaba muy orgulloso de su tierra palentina, que tuviera que hubiera sido la primera universidad de España, con ese amor patrio a la patria chica que todos tenemos, de sacar las glorias de nuestra tierra. Por Alfonso VIII en 1212. Se fundó después, 3 años más tarde, la de Salamanca, que esta sí que dieron en la diana, la de Salamanca. Y a esta siguieron luego los estudios generales, es decir, no universidades, sino en rango menor, estudios generales de otras 3 ciudades que luego llegarían a ser universidades muy importantes, como la de Valladolid, la de Sevilla y la de Alcalá de Henares. El primer estudio general en el Reino de Aragón, estas eran en Castilla, en el Reino de Aragón, fue el de Lérida, creado por Jaime II en 1300, al que siguieron otros, Perpiñán, que hoy en Francia, pero entonces era del Reino de Aragón, el de Huesca, el estudio general de Huesca, en el siglo XIV, y Gerona y Zaragoza ya en el siglo XV. Las más famosas universidades en toda la península fueron las de Salamanca y las de Lérida. Me consta que en Portugal también hubo universidades famosas, pero ahora no quiero decir ningún nombre por temor de cometer injusticia o meter la pata. También aparecen en el siglo XIV y desarrollaron mucho en el XV y XVI los colegios, es decir, estas instituciones de asistencia, de intendencia, es decir, de mantenimiento de comida y de ropa y sobre todo de dormir, fundados por magnates y prelados generosos para residencia de estudiantes. En la historia de la literatura esto ha dado mucha tinta que correr, especialmente en el género de la picaresca. A este punto es inevitable recordar al Domine Cabra, aquel presbítero tan sui generis, descrito magníficamente e hiperbólicamente también por Quevedo, que decía que, hablando de su sotana, ni gato ni perro de aquella color, y de sus ojos tan hundidos que parecía que mirase por cuévanos, y del bigote, recuerdo que tenía miedo de la profundidad de su boca y de su garganta, en fin, uno de los retratos más famosos de la literatura. Pues aquel presbítero y otras personas seguramente como él se dedicaron también a acoger, a hacer una pequeña pensión, un pequeño hostal para estudiantes. Y allí fue donde fue a parar nuestro don Pablos, el protagonista de la novela picaresca tan afamada. En fin, chicos, seguiremos. Nos tomamos un descansillo y seguimos. Hasta luego.